Hermanos y amigos, qué bueno poderles saludar de nuevo. Aquí estoy para compartir con ustedes la palabra de Dios. Pero antes de entrar en materia, quisiera invitarles para que se suscriban a nuestro canal. Será una bendición que aquellas personas que no se han suscrito lo hagan. Eso nos anima, eso nos estimula y será una bendición poder llegar a ustedes directamente de esta manera con el mensaje de la palabra de Dios. Estamos hablando de los componentes del reino. En el anterior hablé acerca del territorio donde el rey gobierna. Hoy quiero hablar acerca de la constitución del reino. Toda nación o reino o estado sobre la tierra tiene una constitución. Que sean diferentes, eso es verdad. Pero toda nación o pueblo tiene su constitución, que es donde se deposita las leyes, normas, ordenanzas, decretos y demás para poder gobernar el país. En el reino de Dios no es la excepción. Dios también nos ha dejado una constitución y esa constitución que Dios nos dejó es la Biblia. Por eso es que quienes no han leído la Biblia desconocen mucho de lo que Dios dice en su palabra. Pero quienes conocemos la Biblia y sabemos que es la palabra de Dios, entendemos que ahí están todas las normas y la voluntad de Dios consignada para enseñarnos cómo nos debemos comportar tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Entonces, la constitución del reino es la Biblia. Y hay que ir un poquito al fondo porque en la época que se escribió la Biblia, no estaban las políticas contrapunteándose unas con otras. Ni estaba la democracia, ni el socialismo, ni el comunismo, ni las dictaduras, sino que había reinos. Y la Biblia fue escrita con mentalidad de reino. Y como Dios tenía un plan para un reino en Israel, pues escribió la Biblia con mentalidad de reino. Y los escritores entendían eso y lo hicieron así. Entonces, para poder entender esto, necesitamos ubicarnos en que la Biblia está escrita e inspirada por Dios como el gobierno de un reino. Y esto es muy importante. Tal vez aquí en Latinoamérica nosotros tenemos un poco de dificultad para entenderlo, porque en Latinoamérica no hay reinos, diferente en Europa y en otros países tal vez del Medio Oriente. Pero cuando nosotros hacemos un estudio y comparamos la palabra del Señor con los reinos que existieron antes, pues no hay contradicción, simplemente hay una secuencia. Y tenemos que entender que el reino de Dios no es un reino humano, es un reino teocrático, donde Dios gobierna espiritualmente sobre todo, pero especialmente se manifiesta en la iglesia, porque con la iglesia es que tenemos ciudadanos del reino. Es decir, que el reino es el gobierno de Dios, pero la iglesia es el agente activo donde están los ciudadanos del reino para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo, de lo cual hablamos en el programa anterior. Entonces, así que aquí en esta tierra necesitamos también reconocer que la palabra de Dios es la máxima autoridad, la verdad absoluta de Dios, donde está consignada la voluntad del rey. Porque precisamente la voluntad del rey es que nosotros hagamos aquí lo que él dejó escrito en su palabra. Cuando él estaba dando las órdenes a Josué, allá para entrar y poseer la tierra prometida, le hizo recomendaciones claras acerca de que él debía poner en práctica la palabra de Dios. Y voy a leer textualmente el versículo 8 del capítulo 1 del libro de Josué. Esto es lo que Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, la Biblia, la Constitución, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Noten que aquí está hablando de que la palabra de Dios no se aparte de su boca. Debe estar permanentemente recordando lo que Dios dijo. Pero aparte de eso dice que meditarás en ella, en la palabra, de día y de noche. ¿Con qué propósito? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. No algunas cosas, todo lo que está escrito. Porque todo lo que está escrito forma la Constitución. Y nosotros debemos entender esta palabra. Algunas iglesias recortan versículos para afirmar ciertas cosas que no son reales. Pero cuando uno mira la palabra, hay que mirar el texto y el contexto. Hay que entender que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todo esto nos lleva a analizar la importancia de la Constitución que tenemos en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Y aquí podría detenerme mucho tiempo, pero la Biblia como constitución del reino, para enseñarnos lo que debemos hacer, nos habla a nivel personal, cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer. Nos habla a nivel familiar, cómo debe comportarse la familia, qué responsabilidades tiene cada uno, qué funciones debe desempeñar cada uno. Y luego también nos enseña acerca de la iglesia y cómo está constituida, para quiénes está y cómo debemos vivir en la iglesia, pero también nos enseña el comportamiento en la sociedad, ya sea en el trabajo, en la oficina, en el taller, en la calle, en todos los medios, y los que están ejerciendo, por ejemplo, responsabilidades en la política, en los medios de comunicación, en los medios educativos, etcétera. Todos ellos tienen una responsabilidad que tiene origen y tiene indicaciones claras en la palabra del Señor. Así que la constitución del reino dice que debemos nosotros meditar en ella de día y de noche, a fin de guardar y hacer todo lo que en ella está escrito. Y miren la última parte, que es una bendición. Dice, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros miramos el libro de Proverbios, y hace desde el capítulo 10 en adelante, donde empieza a hacer la comparación entre el necio y el sabio, entre el perezoso y el diligente, y ese contraste tan marcado que está ahí en Proverbios, uno puede analizar cómo los sabios crecen en conocimiento, los inteligentes, o sea, las personas diligentes, crecen en sus negocios, pero los perezosos van de mal en peor, los necios hablan necedades. Entonces la palabra de Dios nos lleva a que seamos bendecidos, prósperos y todo, pero hay que poner en acción esa constitución, esa palabra. Y espero, mi amado hermano, que usted pueda reconocer, por una parte, que la Biblia es la palabra de Dios, y por otra parte se proponga a cumplirla, a obedecerla, a creerla, y recibirá las bendiciones que Dios tiene para su vida. Mi tiempo se fue y tengo que despedirme, pero estas verdades son fundamentales en el reino de Dios. Así que espero poder seguir compartiendo lo que Dios me está enseñando y que está en su palabra divina. Que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo programa.